Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. La verdad es que ya os pasé hoy un vídeo breve de 5 minutos que cuando iba por la calle pues lo grabé al ver en el cine pues las carteleras y ver la película donde se anunciaba pues esta película sobre Benedicto XVI y Francisco Bergoglio, los dos papas lo han titulado, donde quieren insistir que Francisco Bergoglio es papa y que pues es mucho más simpático y más agradable que Benedicto. Es pura propaganda política. No quería ya hacer ningún vídeo más hoy, pero bueno, la verdad es que cansa bastante esto de ir contracorriente, constantemente contracorriente, y sentirse uno pues como un pequeño David contra un gran Goliat, porque en primer lugar somos muy pocos los católicos que, aunque cada vez más, también es verdad que nos damos cuenta de la situación. Es una batalla colosal. Yo insisto en esta idea porque este gran profeta de estos últimos tiempos, Monseñor Fulton Sheen, nos dijo que estábamos ya en los tiempos del Apocalipsis. Hace 70 años lo decía además, estamos en los últimos tiempos, en los tiempos del Apocalipsis, estamos ante una colosal batalla. Yo insisto en esta idea que Monseñor Fulton Sheen supo ver y supo advertirnos con tanta precisión, con tanta sabiduría, entre la antiiglesia y la iglesia, la antiiglesia dentro de la iglesia. No me cansaré de decir que esta es la clave, tenemos que tener ese discernimiento entre quiénes son los que están dentro de la iglesia, aprovechándose de la iglesia y que forman la antiiglesia para destruir la iglesia desde dentro. Entonces, si hago este vídeo es porque Su Santidad Benedicto XVI nos anima a los periodistas a que hagamos este trabajo en defensa de la verdad, en defensa de la fe católica. Por eso es por lo que lo hago y porque, por supuesto, sentí en mi interior ese llamado del Señor de abrir este canal. Y yo os insisto, yo sé que este trabajo, estas denuncias o estos vídeos o esto que hago yo y que hacemos otros, que hacemos bastantes cada vez más, gracias a Dios, no es lo más importante, aunque tiene su importancia. Lo más importante es que todos nos unamos en la oración, en el cuerpo místico de Cristo, en una lucha por una vida en gracia de Dios. Y por eso yo os pido a todos los que formáis el canal, todos los que lo seguís, que oréis mucho por este canal, por todos los que lo formamos, que no dejéis de rezar cada día el Santo Rosario, la Santa Misa mientras sea posible. La Misa la han deteriorado mucho, de muchas maneras, y van a por ella. Obviamente la Eucaristía es la clave. Van a tratar de terminar definitivamente con ella, que no exista más transustanciación, palabra que odian los demonios, porque Jesucristo se hace presente en ella. Llegará un momento en que los sacerdotes tendrán que celebrar la Santa Misa, el Santo Sacrificio del altar, a escondidas, pero mientras sea posible, aunque sé que hay algunos que piensan que no hay que ir, unos por unas razones, otros por otras, yo sí pienso que hay que ir. Y aunque obviamente no estamos en comunión con Bergoglio, ni mucho menos con la antiiglesia. Entonces, Benedicto, Su Santidad Benedicto XVI nos anima, y ahora os voy a contar cómo nos anima, cómo ha movido ficha. Pero antes os quiero decir o leer brevemente, porque quiero deciros varias cosas, pero como flashes, porque no da tiempo, porque sabéis que mis vídeos no quiero que sean muy largos. Os dejaré los links para que podáis llegar a estas noticias en las descripciones de los vídeos. En la portada de Infocatólica leíamos algo, algo que te deja atónito, pero que ya nada te sorprende, obviamente. Decía así Carlos Esteban: a pedido del Papa, obviamente de Francisco Bergoglio, a quien consideran todos Papa, a pedido del Papa, la Pontificia Comisión Bíblica, máximo organismo eclesial técnico en interpretación de las Sagradas Escrituras, ha emitido un informe sobre la visión antropológica en la Biblia. Y atención a esto, en el que se revisa radicalmente la concepción de la homosexualidad. Y dice así: una nueva y más adecuada comprensión de la persona humana impone una radical reserva sobre la exclusiva valoración de la unión heterosexual a favor de una análoga acogida de la homosexualidad y de las uniones homosexuales. Puede leerse en el estudio encargado por Su Santidad a la Pontificia Comisión Bíblica sobre la visión antropológica de la Biblia, que incluye una extensa atención al tema de la homosexualidad, cuya expresión concibe como una expresión legítima y digna del ser humano. Sabrán ustedes que el ejercicio de la homosexualidad ha sido considerado incluso bien en el Catecismo de Juan Pablo II como uno de los 4 pecados que claman
al cielo. Y ahora le quieren dar carta de naturaleza, de naturalidad, de considerarlo de manera análoga a la heterosexualidad. Yo diría que el día en que dos hombres generen vida y que dos mujeres generen vida, sin medios extraños a ellos, sino ellos dos solos, entonces, si son capaces de generar vida humana, pues yo entenderé que se entienda de manera análoga. Pero bueno, al margen de eso, la realidad es que la palabra de Dios, por mucho que ellos quieran decir lo contrario, es muy clara al respecto. Las relaciones homosexuales lo que tienen que hacer es vivir en plena castidad, como ha enseñado siempre la Iglesia, y generar vida de otra manera, en fidelidad a Dios, con una relación en fidelidad a Dios, y ahí es cuando, si se vive así, solamente de esa manera, en fidelidad a Dios, es cuando se puede generar vida. En el momento en que somos infieles a Dios, nos separamos de la vida de gracia, solo podemos generar muerte, ya sean homosexuales, heterosexuales o cualquiera de todos esos nombres que ahora se dan a todas las formas de vivir la sexualidad que se han inventado. Y seguía el articulista. ¿Será el 2020 el año de la gran revisión de la concepción católica de la homosexualidad y las relaciones homosexuales? En principio no parece hacer falta ser especialmente suspicaz para ver lo probable, aunque este informe no deja de ser eso, un informe sin ningún valor doctrinal o pastoral hasta que el Papa tome alguna decisión al respecto. El hecho se suma a decenas de indicios a lo largo del último año que apuntan persistentemente en esa dirección. La realidad es que Francisco Bergoglio lidera con entusiasmo, lo digo y lo repito, la Agenda 2030 de la ONU, y entre sus objetivos está la promoción de la homosexualidad. Recordemos que en el 2010 ya un obispo español advertía que la ONU tenía como objetivo que para el 2030, esto lo dijo en el 2010, el 50% de la población mundial fuera homosexual. Esto es la agenda homosexualista de la ONU 2030 que lidera Jorge Mario Bergoglio, que la apoya con entusiasmo, que ha llegado a decir que es un signo muy importante de esperanza para la humanidad. Así que no tengan ninguna duda que este gran líder, representante de la antiiglesia dentro de la iglesia, apoyará y quizás trate de cambiar incluso el catecismo, como ya advertí hace tiempo. Frente a eso, ¿qué hizo? ¿Cómo movió ficha su santidad Benedicto XVI, nuestro Papa, el que consideramos que es el único Papa? Porque, como venimos diciendo, su renuncia tuvo suficientes errores para que fuera inválida. Pues él ha lanzado la Fundación Tagspot por un periodismo católico. Benedicto XVI, el pasado 10 de octubre de 2019, según informa Die Tagspot, una fundación para promover un periodismo católico. Hasta el momento no había ninguna institución independiente en el mundo de habla alemana que invierta específicamente en la capacitación de jóvenes periodistas católicos, financie proyectos de investigación bioéticamente relevantes y ayude a los medios católicos a llegar y ser escuchados. Por ello, el Papa emérito, dice este autor de esta noticia, Benedicto XVI, para nosotros no es emérito, es el único Papa. Este invento de emérito es un invento que se ha hecho, pero que realmente no responde a la realidad. Ha lanzado la Fundación Tagspot por un periodismo católico. Quiero que se escuche la voz católica, habría dicho Benedicto XVI, para justificar la iniciativa en otoño de 2019. Desde entonces se ha utilizado para expandir y promover el trabajo de los medios católicos a través de financiamiento de proyectos a corto plazo e inversiones estratégicas. Por tanto, Su Santidad Benedicto XVI nos anima a los periodistas católicos a que se escuche, a que hagamos escuchar la voz católica dentro de esta grandísima confusión que se empeñan en sembrar una y otra vez los representantes de la anti-iglesia dentro de la Iglesia católica. Y tenemos un ejemplo de eso en un sacerdote chino que dice así: las persecuciones comunistas son menos graves para nosotros que la confusión generalizada. O sea que ese acuerdo entre el Vaticano y el gobierno chino y el Partido Comunista Chino lo que ha generado para los católicos es sobre todo muchísima confusión y nada bueno para ellos en absoluto. Afirma también que hoy nos enfrentamos a una persecución insidiosa cuyo objetivo es transformar la Iglesia en una Iglesia que ya no es la Iglesia verdadera de Cristo. Esto lo tenemos que tener claro. La anti-Iglesia está dentro de la Iglesia tratando de cambiar la Iglesia por una falsa Iglesia, con una doctrina falsa.
ya dijo hace tiempo, hace ya pues más de un año, 2 años aproximadamente, uno de los hombres de confianza de Bergoglio dijo que el nuevo Papa argentino pues se sitúa por encima, ya no se tiene que someter a los dictados de la palabra de Dios ni de la sagrada tradición, sino que está por encima de todos ellos, tiene una libertad y no sé qué. Bueno, cuando dijo eso, este hombre, el que era en aquellos momentos asesor de medios del Vaticano, ya quedó muy claro que este señor se sitúa por encima del bien y del mal, que no respeta ni la palabra de Dios, ni la sagrada tradición, ni nada, y que están sembrando una confusión total. Este sacerdote chino lo ha dicho. Pero también quería traeros muy rápidamente, porque no da tiempo para más, a 2 cardenales. Un cardenal de la Iglesia que pondrá en su sitio a un cardenal de la antiiglesia. ¿Por qué? Pues porque el cardenal Eich dijo que los sacerdotes deben hablar con claridad sobre el suicidio asistido, que es un pecado grave. El cardenal Eich explicó que un sacerdote debe decir claramente a quienes optan por el suicidio asistido o la eutanasia voluntaria que ambos actos violan el valor intrínseco de la vida humana, que es un pecado grave. Ya hoy en día ya no se habla de la diferencia entre pecado grave, pecado mortal y pecado venial, ni la vida de gracia ni la vida de pecado, lo cual es gravísimo porque es esencial que la gente sepa esas diferencias. Porque quien muere en pecado mortal, separado de Cristo, estará eternamente separado de Cristo. Por la misma razón, un sacerdote no puede estar presente, continúa el cardenal holandés, cuando se realiza la eutanasia voluntaria o el suicidio asistido. Esto podría implicar que el sacerdote no tiene problemas con la decisión o incluso que estos actos moralmente ilícitos no son tales en algunas circunstancias según las enseñanzas de la Iglesia, dijo el cardenal Willem Eich, arzobispo de Utrecht y experto en temas de eutanasia. Ya este gran arzobispo dijo que quizá estábamos viviendo ya el 675 del Catecismo, sobre la última gran prueba final de la Iglesia. Os animo a que leáis ese punto 675 del Catecismo. El cardenal continúa, no negó la posibilidad del acompañamiento espiritual. Aún así, el cardenal Eich enfatizó que el sacerdote no debe estar presente cuando se realiza la eutanasia o el suicidio asistido. Enfatizó en eso, insistió. De esta manera, la presencia del sacerdote podría sugerir que el sacerdote respalda la decisión o incluso que la eutanasia o el suicidio asistido no son moralmente ilícitos en algunas circunstancias. Bueno, pues frente a este excelente pastor de la Iglesia católica, este es un señor que es católico, que defiende la verdad, nos encontramos a la antiiglesia que enseña lo contrario, representada en este caso la semana pasada por Monseñor Vicente Paglia, quien arzobispo presidente de la Academia. Además, fijaos que no es ni más ni menos que el arzobispo presidente de la Academia Pontificia para la Vida, y afirmaba justo lo contrario. Y él dice qué es lo que haría. Él asegura, Monseñor Paglia, que estaría presente en una ceremonia de suicidio asistido. Este hombre es uno de los hombres de máxima confianza de Bergoglio, puesto por él. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Al responder a una pregunta sobre si un católico, incluso un sacerdote católico, puede estar presente en la muerte de alguien por suicidio asistido, Monseñor Paglia dijo a un pequeño grupo de periodistas que estaría dispuesto a hacerlo porque el Señor nunca abandona a nadie. Esta gente lo mezcla todo, lo confunde todo. Obviamente el Señor no abandona, es la persona quien, haciendo mal uso de su libre albedrío, abusando de su libertad, abandona al Señor cuando elige el pecado grave, cuando elige suicidarse, salvo, como dirá el buen arzobispo holandés, en ciertos casos que haya unas circunstancias de psiquiátricas o de enfermedades psiquiátricas que puedan hacer valorar de otra manera las circunstancias, pero en ningún caso para que él se le acompañe en suicidios asistidos. Monseñor Paglia insiste, en este sentido acompañar, tomar la mano de alguien que está muriendo es, creo, un gran deber que todo creyente debe promover. Nadie dice que esté mal acompañar al que muere. Lo que se dice es que no se le acompañe en un suicidio asistido, porque entonces estarías reconociendo como que está bien eso. Creo, dice Monseñor Paglia, el representante de la antiiglesia, como me gusta decir, que desde nuestra perspectiva nadie puede ser abandonado, incluso si estamos en contra del suicidio asistido, porque no queremos hacer el trabajo sucio de la muerte. Quieren demostrar como que son más misericordiosos que el propio Dios. Y ya sabemos
que eso es una herejía. Nadie es más misericordioso que Dios. La semana pasada los obispos suizos publicaron una orientación sobre la atención pastoral en relación con el suicidio asistido. El documento decía que los sacerdotes no deben estar presentes durante la muerte de una persona por suicidio asistido, ya que supone un apoyo a dicha práctica. Estos sí son buenos obispos. Estoy convencido que la mayoría de los obispos y de los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica son buenos, defienden la sana doctrina. El problema es el gran poder que han alcanzado esta anti-iglesia, el veneno que sueltan, cómo quieren hacer tantos cambios, el terror que además han impuesto y que hace que obispos y sacerdotes no se atrevan a enfrentarlos y tengan que callar demasiado. En fin, esto es lo que tenemos. Os dejaré los links para que podáis leer detenidamente estas noticias, que son muy extensas y que solamente os quería dar unas pinceladas. Que la Virgen Santísima nos ayude, que mucha falta nos hace, a defender siempre la vida y la verdad, a no tener miedo a defender la verdad de ninguna manera. Gracias a Su Santidad Benedicto XVI por animarnos a seguir con el trabajo en defensa de la Iglesia, en defensa de un periodismo católico. A todos los que veis estos vídeos, os lo repito, os insisto, por favor, rezad mucho por este canal, por todos los que lo formamos, para que seamos fieles a Dios en todo momento, para que tengamos la humildad cada uno necesaria para poder llevar a cabo nuestra misión. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén, amén, amén.